nacional de Morena. ¿Con qué autoridad moral el PRD va a decir, nos robaron algo, cuando tienen a la dirigente nacional embarrada de calabaza? En su momento no declaró la existencia del lujoso condominio en Miami y ahora le sacan de que se gastó $120,000 en renovaciones y en muebles. ¿Quién putas, perdónenme usted la expresión, pero ya estoy encabronado, quién carajo se dedica a la política en México decentemente y puede gastarse $120,000 así de al chas, al contado, para comprar muebles y para renovar un departamento por el que ya diste $693,000 de enganche? ¡Ta madre! Le dije que sí nos iba a contestar Gerardo Fernández Noroña para hablar de esto y una carta que creo que solamente una persona con la mente, la capacidad de Gerardo Fernández Noroña puede escribir, con crítica, sí, al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pero muy su sentir y lo respetamos. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días al auditorio. Te veo enchiladísimo, hombre, pues Barrales y su esfuerzo, si fue sobrecargo de Mexicana, hombre, ahí les pagan muy bien. Yo hay que pedir trabajo de sobrecargo, cabrón, o sea, bueno, no, Mexicana ya no, porque ya cerró, pero Aeroméxico. Ahí los pobres trabajadores andan peleando por su pensión, sufriendo todo mundo, los trabajadores sin un empleo, con una especialización muy grande, y por supuesto no tienen un departamento en Miami. Pues estaba yo ironizando, es producto de la corrupción. Y como bien dices, las críticas que le hacen al Obrador no tienen vergüenza, les llama a la alianza, ¡ay, qué maneras! No, se ponen a servir al PRI en la elección del Estado de México, hacen un trabajo de esquiroles, y ahora que el Obrador dice, pues no voy con ustedes porque ustedes están del otro lado, entonces se dicen los ofendidos, como decía mi abuela, son celosos de la honra y desentendidos del gasto. Oye, Gerardo, no podemos permitir estas cosas. Primero, Alejandra Barrales dijo que no había declarado este departamento por consejo de sus abogados. Después, que había comprado esto para rentarlo, para dejarle un patrimonio a su hija. No se ha rentado el pinche departamento. Y ahora le sacan que gastó $120,000 en renovación y en muebles. Pues pinche departamentillo pedorro que ha de ser, que se tiene que gastar $120,000. Nótese mi sarcasmo, ¿no? No, pues el departamento vale $1 millón. Su hija tiene 1 año o 2 y mucho. Alguien que se preocupe por ella, pero debería ser legítimo su ingreso. La verdad es que es una pena, porque eso fortalece la idea de que todos son iguales o que todos somos iguales, y no es así. Y yo también reitero que por otro lado 16 empresarios tienen $143,000 millones, y eso les parece bien a la gente, o que 8 empresarios en el mundo tengan más de la mitad de la riqueza producida por toda la humanidad, que es una aberración. Y a la mera hora, para lo que les sirve, mira, Servit, que se acaba de morir, era uno de los 16, el dueño de Bimbo, y se murió y se llevó lo puesto, no se llevó ni medio dólar partido por la mitad a la tumba, es más, no se llevó ni un pinche gancito, no se llevó nada. Así es que es un absurdo eso. Imagínate más gastar $120,000 en muebles, en un departamento que si mucho lo debe visitar, ¿cuántas veces te gusta al año? Exagerado, yo no creo que vaya más de una vez al año, pero si fuera una vez al mes serían 12 veces al mes, hombre, eso es una barbaridad. Oye, Gerardo, y en eso de que todos son iguales, pues ya quisiera uno tener por lo menos los $120,000 para la renovación y los muebles, chingado. Por lo menos los $120,000 que no, pues yo creo que eso vale, no, pues el departamento donde yo vivo no vale ni la mitad de eso, no, ¿qué va a hacer? Oye, Gerardo. Me costó 600,000 pesos me costó el departamento donde vivo. Oye, ayer todos los medios hablaban de que Vicente Fox señalaba que una alianza victoriosa, ganadora para el 2018 sería PRD y PAN, lo que ya hemos hablado aquí en diferentes ocasiones, sería una aberración. Pero ahora el gobernador de Michoacán dice que no hay que andarle rogando a un caudillo y que el PRD podría aliarse con el PRI. Papá, pues, con esa pinche basura, ¿con cómo, pues?
Así está, el PRD trae un nivel de deterioro muy grande, te digo, y todavía se ofenden de que el observador diga que no va con ellos. Silvano Aureoles hizo una chichincle de Peña Nieto. Hay un sector del PRD, desde el 2012 hay un sector del PRD que insistía en ir con el PRI, entre ellos estaban René Arce, que se salió a apoyar a Peña, y luego se volvió a regresar al PRD y ahora anda ahí en la corriente Galileos. Entonces hay gente que piensa que efectivamente con el PRI, lo cual eso es una aberración absoluta, ¿no? Eso no se ha dado nunca en la historia del PRD, ahí sí se le podrá criticar cualquier cosa, pero eso nunca. Bueno, ahora hay quien está dispuesto a dar ese paso y lo dice abiertamente. En su momento esta no fue una discusión, en 2012 no fue una discusión pública. Hoy un gobernador de un estado tan importante como Michoacán se atreve a plantear semejante barbaridad y se siguen diciendo de izquierda, de lo cual no tienen absolutamente nada. Andan en los negocios y acomodándose para ver qué es lo que más les da de rendimiento. Cepeda, el candidato a gobernador del PRD en el Estado de México, ya está invitado por Del Mazo para formar parte de su gobierno, y por otro lado Barrales y algún sector de los chuchos ya están pensando en hacerlo dirigente del PRD, porque les parece que él sí puede contestarle a López Obrador y estarlo puyando y a estar haciendo la labor de zapa en contra de Andrés Manuel y de Morena. Entonces es una cosa muy grave, ¿no? Está claro que va todos contra Morena, contra López Obrador. Yo sigo en mi esfuerzo de construirme candidatura independiente a la presidencia, no por estar haciendo una tarea de esa naturaleza, sino porque, como lo comentabas al principio de la entrevista, hice ayer un documento que se llama Los Hierros de López Obrador. ¿Lo puedo leer? Yo critico. ¿Lo puedo pues, leer? Sí, pues dura algo de tiempo, pero si quieres, adelante. Si tú tienes tiempo, quiero leerlo porque... No, yo tengo tiempo, ahí están todos los argumentos, así no hay posibilidad de especulación, está ahí planteado por escrito y lo sostengo y lo requete sostengo, sí, adelante. Creo que es importante también entender, porque han escuchado en los últimos minutos y en las últimas entrevistas que le hemos hecho a Gerardo Fernández Noroña, una defensa a Delfina Gómez, incluso a Andrés Manuel López Obrador y a Morena, de la campaña sucia, sobre todo por las elecciones en el Estado de México. Pero me llama mucho la atención esto que me pasaron, que es el texto completo de lo que escribe Gerardo Fernández Noroña, y ya nos comentará sobre lo que leo. Los hierros de López Obrador. Ayer se llevó a cabo un Congreso Nacional Extraordinario de Morena. Ahí su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, hizo en su discurso el análisis de la situación política nacional y perfiló el camino a seguir rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. Reconoció que Delfina Gómez ganó las elecciones para gobernador del Estado de México. Sin embargo, y a pesar de ello, su discurso dejó en claro que no harán nada para defender ese triunfo. Planteó muy claramente que seguirán las vías jurisdiccionales, lo cual es lo mismo que decir que han asumido el resultado. Insistió en el muy importante avance electoral que Morena tuvo en los pasados comicios de Veracruz, Nayarit y Estado de México. Nadie puede discutirle ese punto. Si el resultado electoral del Estado de México fuese el oficial y no se hubiese perpetrado un fraude en contra de Delfina Gómez, el resultado en sí mismo sería extraordinario. Se habría logrado una hazaña al llegar a la antesala del gobierno del Estado de México. El problema es que se ganó la elección y no se respetó el resultado. Al burlar la voluntad popular del pueblo del Estado de México, la sensación general es que este escenario se repetirá en 2018. Bajo esa visión, no hay resultado electoral, por importante que este sea, que pueda ser valorado de manera positiva. La imposición de Alfredo del Mazo en el Estado de México genera y fortalece dinámicas que se han promovido desde el poder. Genera la visión de que se haga lo que se haga, el PRI se impone. Desalienta por ello a la participación electoral y promueve un desánimo, matando la esperanza de poder cambiar el rumbo del país ejerciendo el derecho al voto. Pasar por encima de este problema como si no existiera, convocando a mejorar la organización rumbo a la elección de 2018 y llamando a realizar una alianza electoral con el Partido del Trabajo, no es la manera más atinada de preparar las mejores condiciones para la elección presidencial. Al circunscribir la tarea a realizar a una tarea meramente organizativa de crear comités en cada sección electoral donde según el informe solo falta el 9% de comités por construir, es una visión simplista.
Para demostrarlo basta un ejemplo. En el Estado de México hay constituidos el 85% de comités de Morena en secciones electorales y se cubrió solamente el 70% de las casillas en el pasado proceso electoral. Proponer una salida organizativa a un problema político consistente en la nula voluntad de poder de respetar el voto del pueblo de México fortalece la visión de que nosotros tenemos la culpa de no detener el fraude electoral por no contar con la organización suficiente para acreditar nuestro triunfo. En el Estado de México se acreditó el triunfo de Delfina Gómez y se demostraron las múltiples trapacerías y a pesar de ello, la imposición de Alfredo del Mazo es un hecho. Por otra parte, si la propuesta para derrotar al fraude es ganar con una muy amplia ventaja electoral, es absolutamente equivocado circunscribir las alianzas electorales solo al PT. Al aceptar implícitamente este argumento, que desde mi punto de vista es errado, se fortalece la crítica de que debería buscarse la alianza con el PRD y con Movimiento Ciudadano. Nadie tiene que convencerme de que el PRD y Movimiento Ciudadano han decidido sumarse a la derecha para evitar el triunfo de un candidato de izquierda en los próximos comicios presidenciales. Simplemente asevero que si la fórmula para derrotar al fraude fuese un amplio margen, muy amplio margen de votos que sostengan el triunfo electoral, el pragmatismo de buscar esta alianza estaría más que justificado. Además que la unidad se construiría haciendo política y no haciendo llamados a sumarse sin condición alguna, como si un favor se le estuviese haciendo a quien se sumara a la candidatura de Morena. A mí me parece que después de las experiencias de 1998, de 2006 y de 2012, lo que López Obrador y Morena no quieren aceptar es que la vía electoral rumbo a la presidencia está cerrada y que es necesario abrirla. En este marco ni siquiera cuestiono el hecho de que Morena asuma la imposición del gobernador priista del Estado de México. Lo que critico es la posición que pretende hacer como que el problema político del fraude no existe y que éste puede simplemente ser derrotado con muchos votos. Lo que critico es la creencia ingenua de que asumiendo el resultado del Estado de México y siguiendo adelante como si nada hubiese pasado, las cosas cambiarán en 2018 y que finalmente la oligarquía permitirá el ascenso de un hombre de izquierda a la presidencia de la República. Me parece profundamente incorrecto que en su discurso de ayer López Obrador sostenga que el pueblo de México tiene la palabra en 2018, votar por un cambio o decidir la permanencia del régimen. El pueblo del Estado de México votó por un cambio, hizo lo que López Obrador y Morena le pidieron, votar. La pregunta de la gente en el Estado de México era, vamos a ganar, pero ¿qué se hará si se realiza un fraude electoral? La respuesta sigue en el aire. López Obrador y Morena no quieren entender que hagan lo que hagan serán defenestrados, avasallados, tergiversados en los medios de comunicación y que la campaña de mentiras en su contra se acentuará. Continúan haciendo caso omiso a la regla para la izquierda en las elecciones presidenciales que es, si pierdes, pierdes y si ganas, pierdes. Pretenden no darse cuenta de que el sistema político mexicano nos asigna un simple papel de comparsas electorales. Reitero que mi posición no es abandonar la vía electoral sino abrirla. Para ello se requiere de una rebelión no violenta de nuestro pueblo antes de la elección presidencial de 2018. No debemos esperar a que nos vuelvan a hacer fraude para movilizarnos, pues una vez que este se ha decidido, nada moverá al poder a cambiar su determinación como se ha demostrado en 1998, en 2006 y en 2012, y recién lo estamos volviendo a vivir en el Estado de México. Yo estoy convencido que el camino es la desobediencia civil, pero López Obrador y Morena pueden decidir la vía que consideren más adecuada. Lo que no deben hacer es obviar el problema. Deberíamos obligar a Enrique Peña Nieto a renunciar. Los agravios en contra de nuestro pueblo son más que suficientes para exigir su salida. Para no ir más lejos, el propio fraude electoral en el Estado de México que agravia no solo a Delfina Gómez y a Morena, no solo al pueblo del Estado de México, sino al pueblo de México todo, sería razón más que suficiente. Pero si pensamos en el gasolinazo de enero pasado, en el remate del patrimonio nacional, en el baño de sangre, en la brutal injusticia social, en la corrupción y en la impunidad, en la desaparición forzada de los 43 normalistas y en un largo etc., razones sobran para exigir su salida. Claro, abrir esta batalla política implica poner en riesgo la candidatura presidencial y la posibilidad de ser elegido en el 2018. Pero no abrir esta batalla política implica asumir que en el 2018 te harán fraude y que te lo aguantarás. Estoy convencido que en el peor escenario posible de imposición de Alfredo del Mazo en el Estado de México debe ser el último fraude electoral que se efectúe en nuestro país. Dejarlo pasar significa que habrán muchos más.
No tengo duda de que el actual régimen político está derrotado, sus días están contados. La única fuerza que tiene, sin ser menor, es la represión y la manipulación vía los medios de comunicación. Pero su agonía puede ser muy larga. Si nos equivocamos en la manera de enfrentar este periodo final del régimen, que por serlo es un periodo altamente peligroso. Así las cosas, yo seguiré mi peregrinar por el país construyendo una candidatura independiente de izquierda a la presidencia de la República y convocando desde ella, a la rebelión no violenta de nuestro pueblo. No veo otro camino para impulsar una profunda transformación de nuestra patria en beneficio de la gente. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Gerardo Fernández Noroña, con fecha de ayer. Gerardo, ahí está. Creo que es importante, era importante que la leyéramos completa en un espacio independiente, libre como el viento, como lo presumo yo. Pero ahí está tu carta, con críticas, pero creo que sustentadas como deben de ser, y nadie debería de ofenderse por lo que escribes. Al contrario, creo que abre la puerta para la reflexión. Sí, son las críticas de un compañero, no son las críticas interesadas de la derecha que están todo el tiempo calumniando y defenestrando, sino planteo un problema político que es un problema de la mayor gravedad, y que es que en México en pleno siglo XXI el voto no se respeta. Ya están hablando los derechosos de una segunda vuelta. Yo me pitorreo de ellos y les digo, pues si no se respeta en la primera vuelta, ¿para qué quieres una segunda? Sí. O sea, lo que ellos quisieran es generar las condiciones para que la izquierda nunca llegue a la presidencia, que hubiera dos vueltas, y entonces ya no hacen fraude en la primera, dejan que la izquierda salga arriba y luego en la segunda vuelta se alían contra la izquierda y le ganan legítimamente, y si no pueden ganarle legítimamente, pues entonces hacen fraude, y de todos modos no la dejan pasar, porque la determinación es que no lleguemos al gobierno, y eso no puede ser. Nosotros no podemos ser patiños, comparsas de ellos, y además el pueblo ha decidido un camino diferente, y se tiene que respetar su voluntad y su decisión, y ese es el problema que tenemos que resolver, y ese es un problema que en su cálculo por llegar a la presidencia, Andrés Manuel me parece que hace un cálculo incorrecto. Efectivamente es muy riesgoso plantarse frente al sistema y enfrentarlo ahora que han robado la elección del Estado de México, porque evidentemente se le irán encima, dirán que no sabe perder, que genera desorden, que todas las cosas que habitualmente plantea. Pero si tú no lo haces, si tú no encuentras una manera de plantártele frente a ese agravio, pues peor, porque como lo digo en el documento, estás generando la impresión de que te van a hacer fraude y que te lo vas a aguantar, y entonces la gente dice, ¿para qué voto? Entonces otra vez se fortalece la idea, no, pues el PRI se impone, haga uno lo que uno haga, ¿para qué voto si van a hacer fraude? ¿Para qué voto si no lo van a defender? ¿O para qué voto si lo defienden nada más hacen marchas y no sirven de nada y acabamos en la misma? Está claro el dilema en que nos encontramos, pero desde mi punto de vista también está claro que el único camino que tienes es el de luchar. Tú no puedes renunciar a la lucha, porque en el momento que renuncias a la lucha y a la defensa de tu derecho, pues estás derrotado, ya no hay nada que hacer, estás liquidado. Y ese es un error mayúsculo que está cometiendo en este momento Morena y Andrés Manuel, y nadie se lo dice internamente. Yo estoy seguro que muchos y muchas compañeros en Morena, pues yo no soy ningún genio, hombre, eso que estoy yo planteando lo puede ver cualquiera, sin embargo, pues no lo dicen, no lo expresan por la subordinación que hay al liderazgo que legítimamente Andrés Manuel tiene, pero que no acepta ninguna crítica al interior de su partido. Bueno, yo apoyé a Delfina, la volvería a apoyar, apoyé a Morena, estuve coincidiendo con López Obrador, puedo volver a coincidir sin ningún problema, pero lo que no estoy dispuesto es a callarme frente a problemas muy graves que no están siendo enfrentados de manera correcta y que nos van a llevar a un desastre, y después van a decir, no, pues nadie lo dijo, nadie lo vio, nadie lo planteó, no, y no es un asunto testimonial, lo que yo estoy haciendo es una posición política que la estoy llevando a los hechos, además porque insisto en que voy a seguir recorriendo el país, voy a seguir haciendo un esfuerzo de ser candidato independiente de izquierda a la presidencia, y voy a seguir convocando a la gente a la rebelión. Si logro o no que esto madure, pues eso ya es otra historia, pero el intento lo voy a hacer porque yo estoy convencido que ese es el camino. Para cerrar, Gerardo, al menos por esta ocasión, y siempre agradecido porque nos tomes la llamada para hablar sin censura,
Se equivoca además, y esto lo planteaba ayer en una pregunta, y creo que es parte de la crítica constructiva. No creo que deberíamos de recibir mentadas de madre. Si las recibimos, pues total. Se equivoca Andrés Manuel López Obrador en decir son solos. Vale más solos que mal acompañados, porque en política no creo que las cosas funcionen así. Al decir que todos son, lo que seguramente tiene razón en la élite, pero eso también podría asustar a los de abajo. Cuando dice solos vamos a ganar, ¿se equivoca Andrés Manuel otra vez al aislarse? Fíjate que, bueno, primero agradecerte que has leído la carta completa, aunque le metiste ahí velocidad justo por el asunto del tiempo, pero Tomos está muy bien, quedó perfectamente claro. No más ahí era 1988, es la primera fecha que hace referencia, que fue la elección que ganó Cuauhtémoc Cárdenas. No, a mí me parece que Andrés Manuel es que tiene una visión correcta, pero se salta el problema central. Ese es en realidad la gravedad del asunto. A ver, Morena ganó sin el PRD, Morena ganó sin Movimiento Ciudadano, Morena ganó solo con la alianza del PT y con el apoyo mío y el de muchos otros más que con o sin partido nos sumamos a apoyar la campaña de Delfina Gómez. Y Morena puede ganar la presidencia de la República si nada cambia, porque insisto que mi esfuerzo no es testimonial. Yo estoy queriendo construir una candidatura a la presidencia y si puedo la voy a hacer. Y si puedo ser candidato, voy a ser candidato, y si puedo ser presidente, voy a ser presidente, porque de aquí a la elección pueden cambiar muchas cosas. De hecho, están cambiando todo el tiempo. Y por lo tanto, yo puedo ser el candidato de la izquierda y podría ganar, inclusive sin Morena, fíjate lo que te digo, sin Morena partido, si se diera un fenómeno muy especial, aunque yo aspiro a ser el candidato de las izquierdas. Volviendo al tema, en el caso concreto de López Obrador, puede ganar solo con Morena y con la alianza con el PT, sí puede. El problema es que no se lo van a respetar. El problema es que le van a meter al PRD para hacer la Esquirol con el PAN o sin el PAN, les van a reconocer los votos que ellos tienen y van a decir, miren, se dividió los votos entre la oposición y entonces por un suspiro ganó el PRI otra vez. Ese es el problema. Por eso yo en el documento planteo que si efectivamente su tesis fuese que lo que cita son más votos, es un error no buscar la alianza con el PRD como Movimiento Ciudadano. Por más gitanos de la política que sean, esto es, por más que tiendan a la traición, valdría la pena tenerlos juntos. Primero, para evitarte el que te abran un frente, y segundo, para sumar más votos y por lo tanto apostar a la idea de hacer más amplio el margen de triunfo y menos difícil la imposición de un fraude. Si la tesis es que se necesitan muchos votos para derrotar al fraude. Como sabe Andrés Manuel que eso no es así, por eso dice correctamente que no los necesita para ganar, porque es cierto que la suma de debilidades no da fortalezas, y porque es cierto que hay sumas que restan, y porque es cierto que estos están entregados a la derecha. Entonces, acaba preso de sus contradicciones, porque él en el fondo tiene una visión correcta, pero está calculando, y calcula que si hace bronca con el robo de la elección en el Estado de México, lo van a hacer pedazos en los medios, y dificulta su posibilidad de ganar, como si nada cambia, será la presidencia de la República en el 2018. El problema es que no lo van a reconocer. Otra vez vuelvo al punto de fondo. El problema es que Andrés Manuel puede ganar, si nada cambia, con Morena, y el fraude volverá a imponerse. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer? Entonces, hasta entonces va a reaccionar demasiado tarde, hasta entonces va a convocar una movilización. Me parece que no se está preparando a la gente para eso. Inclusive si decidieras movilizarte hasta que te hagan el fraude, tendrías que ir generando las condiciones de una organización que no sea puramente electoral, de promoción del voto y de cuidado de las casillas, sino francamente de la generación de la insurrección en el momento que se quieran pasar de listos, en el peor escenario, insisto. Nada de eso se está planteando, nada de eso se está discutiendo con seriedad en Morena, y no hay otros espacios de discusión para la izquierda, por cierto, porque el PRD, pues ya, su Consejo Nacional debe ser una caricatura, y no se discute absolutamente nada con seriedad. Y Movimiento Ciudadano, pues yo no sé qué esté pensando, ni candidato llevaba,
y ni así apoyó a Morena, lo cual es un despropósito, porque efectivamente lo ubica aliado al PRI y a la mafia, al poder, como le dice López Obrador. Entonces, yo creo que no es un error su aparente aislamiento. Lo que es un error es que brinque el problema político del fraude y lo deje de lado como si este no existiera o como si se fuera a resolver con muchos votos en las urnas. Gerardo, con cuidado en las casillas. Gerardo, debo de reconocer lo que escribes. Qué bueno que nos dejas este documento para la reflexión. Creo que es una reflexión necesaria, sobre todo para la gente de izquierda. Y más allá de las críticas a Andrés Manuel López Obrador, insisto, con sustento, con bases, creo que esto también puede servir como documento para analizarlo incluso al interior de Morena. Yo te mando un abrazo afectuoso y quedamos siempre al pendiente. Me dio mucho gusto leer la carta y así lo haremos cuantas veces sea necesario cuando lo creamos importante para la audiencia de Sin Censura. Fíjate, nada más dos precisiones que son importantes y que te agradezco muchísimo, Vicente. Primero, es un artículo. Esta vez yo no decidí hacer una carta abierta a López Obrador. Yo hice dos cartas abiertas y particularmente te recuerdo la que hice en agosto de 2014. Búsquenla por ahí. Y es cuando se privatizó el petróleo y se le entregó a las transnacionales. Y yo le digo a Andrés Manuel, andaban recabando firmas para un plebiscito, y le dije, te las van a tirar a la basura. ¿Qué le vas a decir a la gente si tiran esas firmas? O sea, ya se olvidó el tema, pero ahí cometió otra vez un error, otra vez en un asunto de cálculo. Efectivamente las firmas fueron tiradas y le dije, mira, si hoy no puedes garantizar el respeto de esas firmas, en 2018 con las petroleras metidas en México, pues van a hacer fraude y no van a permitir que un hombre o una mujer de izquierda llegue a la presidencia. Frente a ese problema no planteas ninguna salida, sigues en la parte organizativa. Bueno, esa carta, que esa sí es una carta abierta a López Obrador, se liga perfectamente con la reflexión que hoy estoy haciendo sobre a menos de un año de la elección presidencial. Entonces, esa vale la pena que la recuperes. Hay algunos párrafos de ahí que puedes compartirlos y te agradezco muchísimo que hayas dado a conocer el documento, porque siendo un documento efectivamente importante, pues acá los medios en México, silencio absoluto, fíjate, le quieren pegar a Andrés Manuel, pero le haces una crítica que en realidad, pues claro que es una crítica a Andrés Manuel, pero es una crítica al poder, es una crítica al sistema político, es un llamado a la gente a la rebelión, es un llamado a la gente a la claridad de que tenemos que ejercer nuestro poder para impulsar un proceso de transformación. Entonces esa crítica no sacan ni una coma de ella, cabrón. Entonces sí, silencio absoluto sobre ella, lo cual ha sido una característica permanente de los medios de comunicación en torno a toda mi actividad política. Afortunadamente están espacios como el tuyo y las redes sociales. Te propongo una cosa, como ya tenemos cerca de 300,000 personas en Facebook y otras tantas en YouTube y en nuestra app, deberías de grabar un video leyendo tu carta y nosotros lo circulamos con mucho gusto, porque no solamente porque es Gerardo Fernández Noroña, porque lo que plasma en el documento es de suma importancia, es muy relevante para la gente en ambos lados de la frontera. Te lo dejo ahí, si se puede, ahí estamos a la orden, Gerardo. Órale, te lo agradezco porque hice una videocolumna, pero no tiene la contundencia de la carta, efectivamente. Te mando un abrazo. Te voy a tomar la palabra. Un abrazo igual, un abrazo al auditorio. Hasta luego. Gerardo Fernández Noroña, candidato independiente a la presidencia de México, un hombre de izquierda, exdiputado en su momento, fue diputado, criticado, pero bueno, ahí está lo que deja en este documento y las críticas siempre